En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo e inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagra a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Hoy vamos a escuchar un evangelio precioso que es la curación del siervo de un centurión, donde vamos a ver tres virtudes implicadas: la virtud de la fe, la virtud de la caridad y la virtud también de la humildad. Escuchamos. Del Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús terminó de hablar así a la gente, entró en Cafarnaún. Un siervo de un centurión muy querido de éste se encontraba enfermo y a punto de morir. El centurión, que había oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y que salvara a su siervo. Cuando estos llegaron ante Jesús, le suplicaron con insistencia: «Merece que se lo concedas porque ama a nuestro pueblo, y él mismo nos ha edificado la sinagoga». Jesús se fue con ellos. Estando ya no lejos de la casa, envió al centurión a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete y va, a otro ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose a la muchedumbre que le seguía les dijo: «Os aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande». Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Bueno, estamos en el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, donde se nos van a presentar dos milagros de curaciones, esta del siervo del centurión, después el hijo de la viuda de Naín, una serie de enseñanzas, y finalmente se nos presentará la mujer perdonada, la mujer pecadora perdonada. Es precioso, ¿no? Porque se inicia este capítulo con una curación física, con una resurrección incluso, y finalmente acaba el capítulo con otro milagro precioso, que es la resurrección del alma, el alma que queda muerta a causa del pecado y que Cristo la resucita. Es el recurso de la inclusión, de decirnos el mismo tema al principio que al final. Pero entrando en este evangelio vemos que el centurión que ha escuchado hablar de Jesús, envía unos ancianos de los judíos. Aquí hay que diferenciar unos ancianos de los judíos de los ancianos de Jerusalén. Los ancianos de Jerusalén son aquellos que formaban parte del Consejo del Sanedrín, aquel juzgado, ¿no?, que condenó a Jesús. Los judíos, los ancianos de los judíos, en cambio, son ancianos respetados por el pueblo, algo que no sucede, por desgracia, en nuestra sociedad, porque los ancianos, por desgracia, son considerados como un estorbo. El otro día contaba un sacerdote que su sacristán le preguntaba: ¿qué es lo más grande de este mundo? Y decía: pues no sé qué es lo más grande de este mundo. Y decía él: un anciano, un mayor, porque no cabe en ningún sitio. Este hombre hablaba con mucho sentido común, porque es verdad que los ancianos, la gente mayor, no tiene como cabida en las casas, siempre son como un problema. Hoy en día los ancianos, los niños pequeños, o sea, cualquiera en cualquier fase de su vida es una molestia, porque nos cuesta sacrificarnos por los demás y recibirlo bajo el techo de nuestra casa. Pero aquí, en el pueblo de Israel, los ancianos eran gente respetada por su experiencia y por su sabiduría. Entonces, estos sabios llegan ante Jesús y le piden: merece que se lo concedas porque nos ha edificado la sinagoga. Era un hombre que era simpatizante con el judaísmo. Vemos que era un hombre humilde porque era capaz de reconocer la verdad en el judaísmo, era capaz de agacharse
rendir su razón, rendir su voluntad ante, pues bueno, el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Entonces Jesús acude con ellos y antes de que llegara a la casa el centurión manda a los siervos para decirle: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. La fe de este hombre ha hecho que sus palabras, que su petición hayan pasado a la liturgia de la Iglesia. No sabemos cómo se llama este centurión, no sabemos cómo se llamaba tampoco el siervo al que Jesús curó. Sin embargo, su fe le ha hecho digno de ser mentado cada día en la Eucaristía, cada día antes de recibir al Señor. Que nosotros contestamos a esa frase, a esa invitación del sacerdote: este es el Cordero de Dios. Y nosotros contestamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y además, este hombre acude a un argumento tremendo, porque dice: yo tengo autoridad y mando, y tú también tienes autoridad y sé que lo puedes hacer a distancia. Los milagros de Jesús habitualmente se suelen hacer bajo signos visibles, es decir, Jesús tocando. Así lo vemos, por ejemplo, en el tema del Efetá, como Jesús toca los labios y toca los oídos de aquel sordomudo para que comience a hablar y comience a escuchar. Cuando también aquella mujer, la hemorroísa, toca el manto de Jesús para quedar curada. Pero también Jesús hay veces que hace milagros a la distancia, para que también se vea su autoridad. Y es a lo que hace referencia este hombre, este centurión. Como os decía, vemos aquí implicadas 3 virtudes. La virtud de la humildad de este hombre, que no quería que Jesús acudiera a su casa. También sabemos otra razón poderosa por esto, no simplemente porque reconociera la autoridad, sino porque entrar en la casa de un pagano era quedar impuro. Entonces este hombre es muy humilde porque no quiere que Jesús entre en su casa, se siente pecador, se siente indigno, y ojalá que nosotros nos sintamos así a la hora de comulgar. Ojalá que nunca se nos quite como ese temor santo a la presencia de Dios, no el miedo al Señor, pero sí como ese temor santo a recibirle. Como me decía a mí un sacerdote, ojalá que siempre celebre la misa con este temor que celebras hoy, el día de mi primera misa en mi pueblo. Pues es verdad que ojalá que nunca se nos quite como ese espíritu de la primera comunión, esa delicadeza, ese cariño que nosotros tenemos cuando recibimos al Señor por primera vez. Y también pues imitar al centurión en esto, cada vez que digamos las palabras antes de comulgar, que nos acordemos de este pasaje: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. También la virtud de la fe. ¿En qué? En que el centurión creía verdaderamente que Jesús le iba a curar, fuera acercándose a su casa o fuera desde lejos. Y en tercer lugar, la virtud de la caridad. ¿Por qué? Por el gran amor que demuestra este centurión a su siervo. El pueblo romano era un pueblo supuestamente civilizado. Digo supuestamente porque tenía muchas barbaridades también en su civilización. Y los siervos, los esclavos, muchas veces eran tratados bien, con nobleza, con dignidad, pero otras veces no. Sin embargo, este centurión sí que reconoce dignidad en su siervo, sí que reconoce cierta bondad en él. Yo recomiendo siempre, cuando se habla de la esclavitud de los cristianos, de la lectura de la carta a Filemón de San Pablo, donde San Pablo recomienda a Filemón que reciba a su esclavo, reciba a su siervo como si de un hermano se tratara. Es verdad que San Pablo no quita la esclavitud, pero sí que da pasos para que se elimine esa esclavitud, esa servidumbre. Por tanto, ojalá que el Señor diga de nosotros también esto. Os aseguro que en Israel he encontrado una fe tan grande, la de este centurión, que quiso cuidar con amor, con caridad cristiana a su siervo, que con humildad se lo pidió al Señor y que con fe pidió el milagro. Pues nada más, que paséis todos un feliz día y buen comienzo de semana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.